nueva comunidad cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Aleluya, bien. Estamos dando la bienvenida a toda la gente que nos está hoy viendo a través de YouTube, de Facebook. Le damos un fraternal saludo de la ciudad más hermosa de México, Guasave, Sinaloa. Amén. Dios le bendiga. Esperemos que esta enseñanza bendiga tu vida. Pon atención, invita gente ahí para que vean este video. Bien, estamos viendo el libro de Colosenses y hemos estado estudiando sistemáticamente versículo por versículo. ¿Por qué te doy así estudios los miércoles? Porque tú debes aprender a estudiar la palabra de Dios. Mira todo lo que hemos estado viendo. Nos hemos estado yendo versículo por versículo. Es lo que dijo el Señor Jesucristo, que debemos de meditar. Es lo que dice la Biblia del Antiguo Testamento. El que medita día y noche en la palabra de Dios. No nomás es que la leas de carrerita, sino que estés meditando lo que leíste. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga. Bien, hoy vamos a ver ya vamos en la parte número 19. Ya son 19 prédicas y la semana que entra vamos a ver la última prédica del libro de Colosenses y vamos a empezar una serie que le titulamos Señales antes del fin, por todo esto que pasó, que los terremotos y el eclipse y las inundaciones. Estamos en los tiempos de dolores, estamos en los últimos tiempos y vamos a, terminando Colosenses, vamos a empezar las señales antes del fin. Bien, esta enseñanza le titulamos El cristiano y su trabajo. El cristiano y su trabajo. Alguien me dijo una vez que el trabajo era una maldición que vino a través del pecado, que cuando Adán desobedece y peca, entonces como castigo Dios le dijo que iba a trabajar. No es cierto. La Biblia dice que el trabajo es una bendición. Adán ya trabajaba, Dios ya le había encargado que labrara el huerto. Cuando cae Adán y Eva en el pecado, entonces se le puso difícil la cosa, porque Dios dijo: vas a sembrar maíz y te va a producir espinos, cardos, maleza, vas a estar batallando con plagas, ahora con el sudor de tu frente vas a batallar para poder sacar el pan de la tierra. Pero el trabajo es una bendición. Amén. Y la Biblia contiene mandamientos, contiene ordenanzas para que un cristiano pueda laborar efectivamente, ya que seas o eres trabajador o eres patrón. Dios te dice cómo debe ser tu actitud como patrón, cómo debe ser tu actitud como trabajador. Recuerda que ahora eres cristiano. No hay cristianos aquí. Ahora eres cristiano, entonces se debe de ver la diferencia entre el impío y el creyente. Ahora tú eres cristiano y tú debes de estar reflejando a Cristo. El cristiano o el cristianismo es un estilo de vida. Ser cristiano es que tú seas el mismo en el trabajo, en tu casa, aquí en la iglesia, no como el religioso que aquí en la iglesia levanta las manos y alaba a Dios, y allá afuera es como la sangre de Judas. En tu trabajo tú también debes manifestar el amor de Dios. Amén. Entonces hoy vamos a ver las responsabilidades a la luz de la palabra que tiene el trabajador y las responsabilidades que tiene el patrón a la luz de la palabra. Colosenses capítulo 3 versículo 22. Colosenses 3, 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan,
háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor sirves. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4, versículo 1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos o trabajadores, sabiendo que también vosotros tienen un amo allá en los cielos. La palabra siervo es la palabra griega doulos, y significa empleado, esclavo o sirviente. Empleado, esclavo o sirviente. Recuerda que en la época de Jesús había esclavitud. Entonces hay algunas traducciones que en lugar de siervos dice esclavos, porque en aquel tiempo había esclavos, pero es lo mismo. Se utiliza esa palabra para un trabajador, un empleado, un siervo o un esclavo. Entonces ahí en el versículo 22 dice: empleados o trabajadores, siervos, Colosenses 3:22, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales. Número 1, anótele ahí por favor. El empleado, vamos a ver primero al trabajador. El empleado fundamentalmente ha sido llamado a obedecer a las personas que le dan instrucciones. Han sido llamados a obedecer a sus jefes, a los que están sobre de ellos. Y aquí en el versículo 22 dice que debo de ser obediente en todo, en todo. Ahora, esto no se refiere a que tú vas a obedecer algo en contra de la palabra de Dios. Si tu patrón te dice que hagas una tranza, tú como cristiano no vas a hacer tranzas. Si tu patrón te dice que robes, no estás obligado a robar. Si tu patrón te dice que vendas droga o que hagas, elabores pornografía o cosas inmundas, tampoco estás obligado a hacer esto. ¿Por qué? Porque tú tienes una norma y una ética, aunque tienes un patrón terrenal, pero tú eres cristiano. Tú eres cristiano y nadie te puede obligar a hacer algo que no debes de hacer. No puedes participar en traiciones. O sea, es muy dado que ahí en los empleos, en las fábricas, en las compañías se junten 2, 3, 4 y empiecen: hombre, que es injusto lo que está haciendo, vamos a quitar al patrón y vamos a echarle. Y tú como creyente, tú no debes de participar en rebeliones ni ahí en divisiones. O sea, tú no tienes que mezclarte en eso. Tú eres cristiano. Si tú tienes algo en contra de tu jefe, tú debes ir y debes de platicar con él. Amén. Anótele por favor ahí. Número 2, dice en el versículo 22, no sirviendo al ojo. Lo primero, tengo que ser obediente en todo. Número 2, el empleado debe de no servir al ojo. ¿Qué significa eso? O sea, que no debes trabajar nada más cuando te están mirando, nada más cuando te están supervisando. Y cuando no están supervisándote, no trabajas, pierdes el tiempo, te haces loco. Eso está mal. Hay un dicho aquí en México que dice que el patrón hace como que le paga al empleado y el empleado hace como que trabaja. Tú como creyente no estás llamado a servir al ojo de tu patrón, porque tú al servirle a tu patrón, tú le estás sirviendo a Dios. Amén. A la luz de la palabra es muy importante que nosotros aprendamos a comportarnos como empleados en nuestro trabajo. El empleado debe de hacer lo que se le instruye y aún más, lo que es su responsabilidad y aún más.
no está esperando a que ya sea la 1, la 2 de la tarde para aventar la cuchara, para aventar la toalla. No, termina tu hora de trabajo y tú debes todavía quedarte un ratito más ahí, ver qué se ofrece, no estar esperando que ya terminó todo, ya te vas. En Mateo 5, no lo vamos a ver, pero Jesucristo dice: si alguien te pide que cargues 1 milla, llévala 2 millas. ¿Por qué dijo Jesucristo eso? Porque en la época de Jesús, los romanos, los soldados romanos, cuando salían a la guerra o salían a una encomienda, partían de ahí de Palestina, y los muchachos, todos los jovencitos abajo de 16 años, les cargaban su mochila, les cargaban lo que ellos llevaban, y ellos tenían que cargárselos 1 milla. Los cristianos de aquel tiempo, por mandato del Señor, ellos lo llevaban 2 millas, o sea que era 1 milla, y ya decía el soldado: ya de aquí yo me la llevo. Pero empezaron a ver que los muchachos cristianos les decían: no, te la quiero llevar 1 milla más. Pero ¿por qué? Porque yo quiero, pero es que tu obligación es 1 milla. Sí, esa es mi obligación, pero yo quiero llevártela 1 milla más. Entonces esto empezó a impactar mucho a los soldados romanos, y muchos de ellos empezaron a convertir al mirar la disposición, el carácter, la amabilidad de estos muchachos, que no tenían ellos por qué llevar 2 millas. Su trabajo era 1 milla. No como el legalista que dice, no, pues empiezas a diezmar y tú eres muy legalista con tu diezmo, pesos y centavos. No, eso te lleva a hacerte muy religioso. Pues yo trabajo 8 horas y nada más 8 horas ahí. Y tú no te fijas mucho a la hora de la entrada. A la hora de la entrada sí llegas tarde. Y a la hora de la salida te vas a la mera hora. ¿Por qué? Como cristianos debemos hacer lo que se nos manda y aún más. Lo que se nos pide y aún más. Como que no está usted muy contento con esto. Número 3, dice: no sirviendo al ojo, y dice: con corazón sincero. Con un corazón sincero, o sea, sin dobleces, sin hipocresía, con transparencia. O sea, otra vez, no hacerte tonto y nada más hacerle como que trabajas cuando te están viendo. Tenemos que trabajar con un corazón que sincero. Aquí la palabra hipócrita es una palabra muy interesante. Dice sí, porque corazón sincero es sin hipocresía. Esta es una palabra muy importante porque en el griego significa persona con una máscara. Persona con una máscara. En Grecia, en aquellos años, empezaron a hacer representaciones teatrales, y empezaron los circos, y empezaron el teatro, y había artistas que representaban a varios personajes y se ponían máscaras. Había artistas, hombres, que de repente hacían un personaje de mujer o un personaje de anciano siendo jóvenes. Entonces, en ese tiempo, a esas personas se apareció la palabra Hipócrates. Hipócrates, que significaba una persona con varias personalidades. Una persona con varias personalidades. Jesucristo, a los que más atacó y los que más les causó coraje, fue a los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? Los religiosos, tumbas blanqueadas. El religioso es el que en la iglesia es muy santo, pero allá en su casa con la punta del pie trata a su esposa, trata a sus hijos. En el trabajo parece verdulero, le salen sapos y culebras, y allá con sus amigos es de otro carácter. Allá sí es bien buena onda, se echa una chévez, cotorrea. Viene el domingo: santo, santo, santo. Háblame, Señor, dime, háblame. El hipócrita
es el que tiene varias personalidades. Ese es el religioso. Y como cristiano, yo soy llamado a ser el mismo aquí en la iglesia, en mi casa, en mi trabajo y en todos lados. Dale un aplauso al Rey. Obedezcan en todo, no sirviendo al ojo, con un corazón sincero, dice ahí el versículo 22, con temor de Dios. Estamos en el capítulo 3, versículo 22. Número 4, con temor de Dios. El temor de Dios es precisamente nuestro más grande motivador para servir a Dios en nuestra vida cristiana. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Anótale ahí, por favor, ¿qué es temor de Dios? Temor de Dios es tener conciencia continua de que Dios me está observando las 24 horas del día y que Él me pagará, pon atención, conforme a lo que yo haya hecho en todo ese día, en toda esa semana, en todo ese mes, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre es lo que va a cosechar. Entonces, temor de Dios es saber que Dios te está observando. Unos papás tenían tres niños, una niña y dos niños, y cada vez que ellos salían, encontraban la casa patas para arriba. Y nadie, ¿quién fue? No, nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Quién? Nadie. Entonces a los tres los castigaban y ya no hallaban qué hacer. Entonces el papá ideó algo. El papá puso cámaras. Y los niños no se dieron cuenta. Cuando regresan, no fue nadie. Les enseñó la grabación y ahí se vio quiénes y cómo hicieron. Entonces cuando los niños supieron que habían cámaras, no estaban los papás. Y aunque no estaban los papás, derechitos se portaban. ¿Por qué? Porque los estaban observando. Un cristiano que tiene conciencia que Dios lo está viendo las 24 horas del día, aún lo que haces ahí en el baño, Dios te está observando. Eso es temor de Dios. No necesito que mi papá ande por un lado mío, no necesito que mi esposa ande por un lado mío, no necesito, Dios me observa. Yo soy un hombre, una mujer, un joven, una jovencita que camino con temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me está observando. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Amén. 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas. Número 5. Servir de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esta es la parte más importante y en la que más vamos a profundizar. Porque aunque tu patrón, aunque tu jefe tenga un carácter de la patada, sea muy castroso, como dicen ahí, ¿verdad? Que seas muy así contigo, muy exigente, que esté sobres de ti y que te traiga como el que dice, me trae frito y nomás a mí me trae de la cola. Dice la Biblia que aunque tenga ese carácter tu patrón, tú como cristiano lo debes de servir con alegría y con gozo, porque al servirlo a Él, tú le estás sirviendo a Cristo. Al servirle a Él, aunque este sea así, sea tremendo y no te pele o te traiga juido o con otro sí, a ti es el que te exige, no importa. No importa. Porque tú al servirle a Él, ¿le estás sirviendo a quién?
le está sirviendo al Señor. Ahora, ¿cómo debe ser mi actitud? Como que esto no me cuadra, ¿verdad? Parece que el pastor no se conectó hoy bien con Dios. ¿Cómo que me está diciendo que si mi patrón me grita y me trae juicio, cómo que yo le debo servir con alegría? Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Primera de Pedro 2, 18. Es la misma palabra doulos, aquí donde dice criados. Es la misma palabra, empleado, siervo o esclavo. Criados, empleados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los que son buena onda y te dicen que te quieren mucho y te abrazan y te apapachan y te dicen que eres el empleado del año y que desde que llegaste tú a esa empresa, la empresa cambió. No, no nada más a los que son buenos, sino que dice ahí, sino también a quién. Ponme el versículo, mijo, por favor. Primera de Pedro 2, 18. Sujétense con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo, ¿qué dice? Injustamente. Dice la Biblia, Dios los bendiga. Dice la Biblia, no sea mitotero, usted voltee para acá. Dice la Biblia, es una familia que tiene que irse porque el muchacho va a Saltillo y van a agarrar el camión ahorita a las 9. Dice la Biblia que cuando mi patrón, sí, le voy a contar para que no te esté diciendo quiénes eran y por qué se fueron. Se han de ver enojado porque el pastor estaba diciendo que, ya le expliqué ya. Concéntrese en lo que estamos hablando. Dice la Biblia que si tu patrón es muy castroso, dice ahí en Pedro, pero tú por motivo de tu conciencia, tú le sirves con alegría, con respeto. Dice la palabra que al tú mostrar ese carácter como empleado con un patrón que es muy castroso y que es aparentemente es muy, como dicen los plebes, es muy gacho. Dice la Biblia que tú vas a recibir aprobación. ¿De quién? Vas a recibir aprobación de Dios en el cielo. Vas a ser aprobado por Dios porque teniendo un patrón difícil de soportar, tú tienes el carácter que tú puedes servir a ese patrón, porque al servir a ese patrón le estás sirviendo a Dios. ¿Qué chiste tiene? Nomás con los que son buena onda. Pues digo, eso hasta la gente impía, ¿verdad? Un buen patrón que sí te da prestaciones, te apoya, te entiende, te apapacha, te consiente y todo. Pues sí, digo, eso no es difícil trabajar con una persona así. Pero trabajar con un patrón que es muy exigente, que es muy duro y que muchas veces es injusto. Dice ahí el versículo 19 que vas a sufrir injustamente. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo, ¿qué dice? Injustamente. ¿Qué va a pasar cuando tú muestras ese carácter y esa lealtad con tu patrón cuando tu patrón es tremendo contigo? ¿Qué va a pasar? Número uno, te vas a ganar el corazón de tu patrón. Tu actitud va a hacer que cambie el corazón de tu esposo, de tu patrón. Igual es una esposa cuando su esposo tiene un carácter de la patada. No hay de esos aquí, pero hay unos que son hijos de María Morales. ¿Sí?
Entonces, cuando la esposa no le devuelve mal por mal, sino cuando tiene un carácter, cuando los hijos, los papás son muy castrosos y los papás son tremendos y son hijos, injustamente, dice, padeciendo injustamente. Por eso Dios le dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, aunque sean de la patada, son tus papás, honralos. Y a veces es injusto porque los papás son muy duros. Hay padres que son muy duros y son injustos, sí, son injustos, pero yo al sujetarme a mis papás, al honrar a mis padres, yo estoy honrando a Dios. Entonces voy a recibir aprobación. Y es cuando un hijo con un carácter así se gana el corazón de su papá. Es lo mismo un empleado. Un empleado con ese carácter va a ganar el corazón de su patrón. Número 2, va a ser bendecido económicamente. Va a ser bendecido económicamente porque su patrón, al mirar la eficacia y la bendición, le va a empezar a bendecir, le va a aumentar el sueldo, lo va a bendecir. Y número 3, por encima de ser bendecido por su patrón, este hombre será bendecido por Dios. ¿Será bendecido por quién? Por Dios. Ahora, ¿qué es lo normal? Lo normal es que ando de trabajo en trabajo porque mi carácter no soporta el genio de los patrones. Y no tengo necesidad de andar soportando viejos castrosos o viejas castrosas, porque en muchas empresas son mujeres las que son las patronas, las jefas ahí, las jefas de área o las que te están supervisando. Entonces, no tengo. Entonces, ¿cuál es la historia? Ando de trabajo en trabajo, de oficina en oficina. Ya le di la vuelta, soy secretaria. Ya le di la vuelta a todos los abogados. Ya le di la vuelta a todas los módulos. Ya le di la. ¿Por qué? Porque no tengo un carácter. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién va a ser el perjudicado? El trabajador. ¿Quién? Pero tú ahora eres cristiano. Y tú ya no puedes andar brincando de trabajo en trabajo, porque todos los patrones, como todos los papás, no son perfectos. Como todos los esposos, aunque la mayoría somos buenos, pero hay algunos que son tremendos. Entonces, no todos son buenos. Entonces debemos de tener ese carácter para no devolver mal por mal. Y vamos a ganar el corazón de la gente que está arriba. Eres cristiano y debes demostrar el carácter de Cristo ahí en tu trabajo. Pícale al que está hablando de ti. Parece que el pastor nos oyó de lo que estábamos hablando. Dile. Versículo 20, 1 de Pedro 2:20. 1 de Pedro, seguimos leyendo. 1 de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es? ¿Qué gloria es? Si pecando eres abofeteado y lo soportas. Mas, si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto que dice, ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, ¿qué chiste tienes si tu patrón es gacho y tú también, y tú eres tremendo con él, y te haces loco y le clavas el puñal dice, siendo malo y siendo pecador, soportas y que te digan y le dices y esto, pues digo, eso no tiene gran chiste, pero lo bueno es que siendo creyente, haciendo las cosas bien, sufras y padezcas. Eso que dice, recibirá aprobación ¿de quién? De Dios. Ahora sí, mi hermano, tú ya estás entendiendo más o menos de qué se trata el que seamos cristianos. A ver, ahora vas a entender por qué Dios te llamó a ti y a mí. ¿A qué me llamó Dios? ¿A qué me llamó? Ahí dice el versículo 21, 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo, que dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos
qué difícil es recibir una palabra como esta. Por mi ego, por mi orgullo, por mi manera de ser, qué difícil que Dios me diga que yo debo de sufrir, que yo debo de aguantar, yo debo de soportar el maltrato, el que no me consideren, el que me hagan a un lado, y lo debo de hacer con gozo, porque Jesús me dejó ejemplo y yo tengo que seguir sus pisadas. Si no puede decir amén, diga ay de mí. ¿Usted es cristiano o cristino? Es aquí, es ahí donde tienes un patrón que es tremendo, donde tienes un esposo que te trata mal, donde es ahí donde se ve verdaderamente el carácter y la madurez del creyente. Cuando tu papá te dice que no y tú, ándale papá, no, ¿por qué no? No. Es que no se vale, y yo también, y a aquel no le dice nada, y nomás a mí, y todo me echa. No. ¿Usted conoce gente así? Mi naturaleza humana es, en mi naturaleza humana es el que me la hace, me la paga. En mi naturaleza humana es ojo por ojo, diente por diente. Por eso el Antiguo Testamento le encantaba al hombre, porque el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente. Entonces el que me la hizo me la paga. Soy manso pero no menso. Soy cristiano pero no tonto. Amén. Entonces en mi naturaleza está defenderme, ser así. Cuando quiero hacer justicia por mi propia cuenta, justiciero. No hay cosa que más nos moleste y nos dé coraje que sufrir injustamente. ¿Sí o no? No hay cosa que más nos dé coraje que cuando se está haciendo una injusticia con nosotros. ¿Verdad o mentira? Válgame nomás, dos se levantaron la mano. Es lo que más nos duele, es lo que más nos confronta, que se esté haciendo una injusticia con nosotros. Pero es precisamente ahí donde Dios, en la injusticia, es donde Dios te dice, sé humilde, soporta, porque ahí dice la Biblia que Dios le da gracia al humilde. ¿Dios le da gracia a quién? Dios le da gracia al humilde, pero Dios resiste al soberbio. El que dice, no, pero van a ver, está bien. No, ok, no, también, tú también no. Ok, vete para allá y no lo peles. Yeah. O sea, vamos a castigarlo con el látigo. Amor con amor se paga. Y la espina que un día, no, esa es una canción. Y nos encanta eso, ¿verdad? Pero qué bonita es la venganza cuando Dios, ay, maldito corazón, me alegro. Eso se levanta en mi carne, ¿verdad? Pero la vida da muchas vueltas. La vida es una ruleta. Déjalo. Al rato lo voy a ver cuando esté abajo y ahí. ¿Cuántos dicen amén? Se eduque. Así lo quería ver. Mira, pero me vas a ver y cuando me pida prestado, ni lo voy a pelar para que se le quite. Pero un día me va a necesitar también. Oye lo que te estoy diciendo, me van a necesitar. Y cuando me necesiten, hijos de María Morales,
¿Ha oído usted eso? Estamos hablando de cristianos. ¿Hay cristianos aquí? Ya se fueron al cielo todos. Una cosa que jamás Dios podrá hacer, mi hermano, en su soberanía, es obligarte a hacer algo que tú no quieras hacer. Jamás Dios en su omnipotencia te va a poder obligar a ti y a mí a que hagamos algo que no queremos hacer. Fácil para Dios fue mandar las 10 plagas de Egipto. Fácil para Dios fue abrir el mar rojo. Fácil para Dios fue hacer descender pan del cielo. Difícil e imposible cambiar el corazón terco y duro del pueblo de Israel, que anduvo 40 años vagando en el desierto. El Dios que abrió el mar, el Dios que envió las plagas, no pudo cambiar el corazón terco del pueblo, porque Dios no se mete en algo que Él creó, que es libre albedrío. Dios respeta tu decisión y mi decisión. Dios dice: delante de ti pongo el bien y pongo el mal. Dios dice: escoge el bien para que vivas. De ahí el por qué cristianos que tienen años andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Un día, uno que había andado ya como por 5 o 6 iglesias, se le acerca a una mujer que andaba en rebeldía y le dice: oiga, hermano, se quería salir, ¿no? Y llegó con él, con el otro, y le dijo: mire, hermana, ya me di de topes, ya fui a todas las iglesias, no se vaya a dar topes, quédese aquí. No, no le hizo caso, se fue. Ya se cambió otra iglesia, al rato otra iglesia. No es andar de iglesia en iglesia, es como el empleado que anda de trabajo en trabajo, de trabajo en trabajo. Necesitas que tu carácter, que el carácter tuyo y el carácter mío esté en la posición correcta, donde aunque se esté haciendo una injusticia conmigo, aunque mi patrón esté tomando provecho de mí, aunque mi padre o mi madre esté siendo injusta conmigo, aunque mi esposo está cerrado en su corazón, Dios me llama a mí ¿a qué? A pagarle con la misma moneda, a obedecerle, a obedecerle. Vamos a terminar con los patrones. Vamos a terminar con los jefes. ¿Qué le dice Dios a los patrones y a los jefes? ¿Cuánto me queda? Colosenses 4:1. Colosenses 4:1. Amos, aquí es a los patrones. Hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tienen un amo en el cielo. Todo jefe, padre, esposo, en cualquier empresa, negocio, lo primero que Dios te dice, si tienes empleados, lo primero que Dios te dice, número 1, debemos de ser justos con ellos, pagándoles sus sueldos, pagándoles prestaciones, pagándoles vacaciones, todo conforme a la ley. Ahora, tú sabes que como mexicanos, en nuestro país el salario mínimo es una vergüenza. Tú como cristiano, si eres patrón, no le pagues el mínimo a tus trabajadores. Bendícelos bien. Mudeció el palenque. Bendícelos. Bendícelos. Págale, o sea, debes de ser justo con ellos, debes de ser bueno. O te digo que el patrón hace como que le paga y el trabajador como que trabaja.
Debes de tener cuidado de no abusar de los trabajadores y sobre todo con los que son buenos y no se defienden. Porque la Biblia dice que Dios es vengador de una persona que está siendo pisoteada, que está siendo humillada y que está siendo avergonzada. Cuando Dios te dice, el que te dé una cachetada, ponle la otra mejilla. Si tú obedeces a Dios y le pones la otra mejilla, Dios no va a permitir que te den la otra cachetada. Dios te va a defender. Pero el 90% de los cristianos no ponen la otra mejilla, contestan igual o peor. Por eso no vemos la justicia de Dios. Una esposa no se deja y le grita, ofende, maldice a su marido también. ¿Cuándo va a cambiar el corazón de? ¿Cuándo va a cambiar Gargamel? Pues va a seguir Gargamel. Hijos rebeldes que se ponen al tú por tú con los papás y que también les reclaman y también les gritan. ¿Cuándo van a ganar el corazón de su padre o de su madre? Papás, dice la Biblia, Dios nos está llamando como líderes o gente que vamos adelante a tomar cuidado, a mirar por la gente que está debajo de nosotros, a ser justos con ellos, porque si yo tomo provecho, yo me voy a meter, soy cristiano y estoy tomando provecho de ellos, yo me voy a meter en problemas Mire lo que dice Jeremías 22:13. Jeremías 22:13. Pásale, Yair, aquí al teclado, por favor. Ay de los que edifican su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole ¿qué? No dándole el salario de su trabajo. Hay un ay ahí. Ay del que edifica su casa sin justicia. Ay del que abusa del trabajador y no le paga lo que le debe de pagar. En Malaquías capítulo 3, no nomás habla del diezmo Malaquías. Malaquías está trayendo juicio sobre los sacerdotes y mucha gente, y Dios dice, yo voy a descender y voy a descender para castigar y voy a traer juicio. Y miren lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 5. Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo, escuche bien, contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los mentirosos, contra los que defraudan en su salario al jornalero, contra la viuda y a la viuda, y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Está metiendo dentro del paquete de los hechiceros, de los adúlteros, de los fornicarios, de los que abusan de la viuda y del huérfano. Está metiendo a los que no pagan salarios justos a sus trabajadores. ¿Hay patrones aquí? No, pues es el mínimo, yo le estoy dando el mínimo. Aquí no hay días de descanso. Bien chicoteados, que me desquite. Y hay patrones que son así bien, y a la hora de pagar no son así, como son de exigentes, no son para pagar. Dios juzgará, dice la Biblia, a los que explotan y abusan de sus trabajadores. Y acuérdate, mi hermano, que el juicio empieza por la casa, por nosotros los cristianos. O sea, uno cuando piensa esto, los políticos y ladrones y aquellos, no. El juicio empieza por la casa. Estamos hablando de negocios de cristianos. ¿Hay cristianos aquí? Primero los negocios de los cristianos. No estés volteando para otro lado. Santiago 5:1. Santiago 5:1. Pase todo el grupo de alabanza, por favor. Vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que os vendrán. Sus riquezas están podridas
y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado tus tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Estas injusticias de gobiernos, de patrones, hacendados que explotaban al campesino y tomaban provecho de él, ha provocado a lo largo de la historia las rebeliones, las guerrillas, los movimientos de independencia, porque la gente harta, el pueblo harto de que los estén pisoteando y que un grupo de gente viva como reyes cuando la mayoría del país está viviendo en la miseria. Se levantan países y se rebelan y derrocan al gobierno y hacen golpes de estado. Lo que está viviendo ahorita nuestros compatriotas allá en Venezuela, los hermanos latinos, lo que ha vivido durante mucho tiempo en Cuba y lo que México vivió hace muchos años. Pero hemos estado orando y las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar en nuestro país. Amén. Dios nos está hablando algo. Hay dos opciones que tienes cuando alguien está abusando de ti. Te levantas y te agitas y peleas y golpeas y pataleas, o le dejas lugar a la ira de Dios. Porque dice la Biblia, dura cosa es dar cosas al aguijón. La Biblia dice que no podemos pelear contra un Dios vivo. Aparentemente tu patrón, aparentemente él se está beneficiando y tú andas con la lengua de fuera. Pero hay alguien al que no se le olvida y que está mirando tu corazón, que es Dios. Yo conozco patrones injustos que Dios le ha entregado, esos negocios de esos patrones se los ha entregado a empleados fieles que trabajaron con lealtad, aun cuando ellos tenían una actitud de la patada y eran unos tiranos. Dios ha quitado el negocio a esos malos patrones y se los ha entregado a esos trabajadores leales, cristianos, que no han respondido mal por mal, que han trabajado con alegría y con gozo, porque al servirle a un patrón con un carácter de la patada, le están sirviendo a Dios, y de Dios ellos reciben recompensa, de Dios reciben aprobación y reciben bendición. ¿Cuál es la actitud de hoy en día, el desempeño o la actitud de hoy en día? Patrones cristianos, es terrible. A mí me da tristeza cada vez que escucho decir, no quiero nada con trabajadores cristianos. ¿Por qué? Me piden permiso para cualquier evento que haya. Son flojos, llegan tarde, son unos religiosos a la hora de salir. No quiero nada. Patrones cristianos que prefieren contratar gente mundana que a cristianos. El cristiano, cuando tiene un patrón cristiano, le debe de servir doblemente fiel y con gozo. Cuando eres cristiano y tienes un patrón cristiano, no debes de relajar y decir, no, me quedo, mi jefe es cristiano y es bien bueno. No, al contrario, debes de hacerlo con doble honor. Lo dice la Biblia. Entonces nos desubicamos. Que patrones mundanos sean más benevolentes y sean más dadivosos con sus trabajadores que patrones cristianos. Qué triste.
El juicio empieza por la casa. Dios tiene ojos, tiene oídos. Dios es nuestra justicia. Dios es nuestra justicia. Amén. ¿Estás listo para pedirle a Dios que Él moldee tu corazón y mi corazón y nos dé ese carácter para donde Dios nos ponga, en el lugar donde Dios nos ponga? No importa la actitud del que está arriba de mí, mi actitud, mi corazón va a cambiar esa persona. O sea, el ambiente a mí no me va a afectar. Yo con la presencia de Dios voy a afectar ese ambiente y lo voy a cambiar para bien en el nombre de Jesús. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios es mi justicia. Y si el cliente aquel no me pagó, Dios me bendice, Dios me prospera. Eres un tonto, otra vez no le cobraste, otra vez lo dejaste, ya se fue, no te va a pagar. Dios está conmigo. Porque al Señor servimos. Al Señor servimos. De Él recibimos aprobación y de Él viene la recompensa. Dele un aplauso al Rey. Pero usted debe tener un carácter humilde, manso. Y la bendición viene de lo alto. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: Señor Jesús, produce en mí el querer como el hacer. Haz de mí, Señor, que esté reflejando tu carácter, tu paciencia, tu humildad, tu benignidad. Soy tu hijo, soy cristiano. Perdóname si he vivido con varias personalidades. Perdóname, Señor, si ha habido momentos que mi carne, mi ego, mi orgullo me ha ganado. Hoy me quebranto delante de ti. Hoy te pido perdón y te pido, Señor, que hagas de mí ese hombre de bendición donde quiera que esté. Porque no es las personas que me rodean, es la actitud de mi vida la que me va a abrir puertas. Es la actitud de mi vida la que me va a abrir puertas en la vida. Donde me pongas, a donde me mandes, si tú vas conmigo, tu bendición estará, tu prosperidad vendrá a mi vida. Porque tú dijiste en tu palabra que todo lo que emprendan mis manos, tú lo vas a prosperar. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Y te doy gracias, Padre. Aquí estoy delante de ti. Estoy listo, Señor, para que pongas esos negocios, para que pongas esas empresas en mis manos. Me declaro un hombre íntegro. Me declaro un hombre con temor, que te serviré todos los días de mi vida con temor y temblor, con alegría de corazón, obedeciendo en todo, porque te sirvo a ti, no al ojo del hombre. Te sirvo a ti, Señor. Te sirvo a ti, Padre, y de ti recibo bendición. Gracias, gracias, gracias. Exáltate, Rey. Maravilloso Rey, Espíritu Santo. La tierra es el estrado de tus pies. Tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Díselo. Tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca cambia y
nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. El estrado de tus pies, tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca cambia y permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, Al Rey rendimos majestad. al Rey, Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey. al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. al Rey, Al Rey rendimos toda gloria. al Rey, Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. al Rey, Al Rey rendimos toda gloria. exáltate, exáltate, Señor. Al Rey Exáltate, Padre. rendimos majestad. Exáltate. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, Pon tus manos en tu corazón rendimos toda gloria. y dile: Señor Jesús, te serviré con alegría de corazón todos los días de mi vida, no sirviendo al ojo, sino sirviéndote a ti con temor de Dios. Gracias, gracias, Señor. Me declaro un hombre con el carácter listo para caminar en humildad y en mansedumbre. Dame ojos para ver lo que tú quieres que yo vea. Te alabo y te bendigo, Padre. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor. Y nada me faltará, ni a mí ni a mis hijos, ni a los hijos de mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Amén.